Tenemos hoy un tema muy especial, es darle continuidad al tema que nosotros estábamos tratando la semana pasada, que es de Daniel capítulo 11. ¿Qué es lo que queremos ver en este tema? Queremos ver la diferencia que hay entre Antíoco Epífanes y el anticristo. Esa es la idea. Sabemos que vamos a tocar algo acerca de la gran tribulación, de todas esas cosas que van a suceder, porque si el anticristo está involucrado, entonces tenemos que tocar esos temas. Bien, tenemos de este lado a nuestro hermano Eddie, invitado especial, como siempre, nuestro hermano Leoncio y nuestro hermano David está también aquí, y el pastor Juan Carlos en cabina. Hermano León, Dios me lo bendiga grandemente. Amén. Aunque me afuerearon del panel principal, pero en esta esquinita yo me siento bien. Pero ven acá, podemos cambiar. ¿Qué pasó? Pero ¿y qué pasa? Es mi turno. Oye, yo te digo, él se afuerió y va a decir que oye, bendiga a mis hermanos, mi hermano Eddie Rodríguez, mitad cacao, mitad flecha, de Samaná, mi hermano Isidro, el pastor David Johnson, pastor Juan Carlos, no Harrigan, sino Juan Carlos Green Baret. Sí. Dios le bendiga, mi amado Samaná, a todos los que nos están viendo por las diferentes plataformas. Es una bendición estar aquí con ustedes, compartiendo este tema. Vine a aprender esta noche. Dios te bendiga, Samaná, Dios te bendiga, República Dominicana, Dios te bendiga, mundo. Amén, aleluya. Nuestro hermano David Johnson. Amén, Dios bendiga en esta mañana a todos los que nos escuchan esta mañana. Y queremos que los escuchas estén atentos al tema de hoy, para que así puedan aprender. Porque aquí venimos a aprender. Amén, es una escuelita, ¿verdad? Donde gente adulta vienen a aprender. Entonces, queremos que todos aprendan, y Dios bendiga a mi hermano Eddie, a hermano Leoncio, Juan Carlos y a hermano Isidro, ¿verdad? Se me va. Que estamos tranquilos, quietos aquí, esperando oír los comentarios de cada uno de ustedes. Dios le bendiga. amén, Dios me lo bendiga grandemente nuestro hermano Eddie Rodríguez, que está por aquí. Hermano Eddie. Amén, Dios le bendiga. Muchas gracias por la invitación. Yo vine como oyente nada más, porque imagínense, vamos a compartir la palabra de Dios, muchas cosas que aprender, y yo quiero compartir lo que el Señor me ha dado. Yo sé que voy a llevarme también un gran regalo de parte de los hermanos, porque estamos al lado de personajes muy icónicos. León, Isidro. Así que Dios les bendiga y manos a la obra. Amén, amén. Amados hermanos, pues hoy la idea es, como decíamos al principio, es darle continuidad al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 11 de Apocalipsis nosotros vemos varios eventos respecto a unos personajes, reyes, tanto del norte como del sur, que hacen su entrada y hacen su diferente tipo de atrocidades en el mundo, en la historia. Sin embargo, aquí también vemos algo interesante que tiene que ver con una similitud de un rey que al parecer pudiera ser el anticristo. Este rey, que tiene algunas características dadas aquí en los capítulos que nosotros tenemos, en los versos que tenemos en el capítulo 11 del libro de Daniel,
ese personaje, su característica está bastante apegada a parecerse al anticristo. Me gustaría, la primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿de dónde hasta dónde? Es decir, ¿de qué verso a cuál verso este personaje, ya sea el anticristo, aparece? ¿De qué verso hasta qué verso aparece el personaje del anticristo aquí? Yo quiero que los amados hermanos que están en las redes sociales, que están atentos, también vayan, tomen su Biblia, lean el capítulo 11 y también pueden dar su comentario. Y ahí es decir, es desde el versículo tal, ahí vemos al anticristo. Así pueden escribir en los comentarios. Primero yo quiero permitirle a nuestro hermano Leoncio que nos diga de dónde a dónde aparece el anticristo aquí. Hermano Leoncio. ¿De dónde a dónde aparece el anticristo? Sí. Dios le bendiga. Yo pensaba que iba a comenzar con él. No, conmigo no. Él es el erudito, el invitado hoy. Hay mucha conjetura en lo que tiene que ver con este tema, de la diferencia y la similitud que hay entre estos dos personajes, porque si usted se pone a estudiar la palabra, usted se va a dar cuenta entre versos 35 y 36, hay un salto de tiempo que son miles de años y lo separa en diferentes versiones, entre ellos en las mayorías, lo separa una Y. El verso 36. Dios le bendiga. El verso 36, que lo separa una Y. Ajá. Y los muchachos que han estudiado lengua española, el pastor David, que es un profesor también, Ajá. sabemos que la Y es una preposición copulativa que significa más. Entonces, están divididos, la línea de interpretación teológica está dividida en cuanto a los eruditos, que uno dicen que es el mismo personaje del verso 21 de Daniel 11 hasta el capítulo 40, hasta el verso 45. Pero más del 95% de los eruditos coinciden en afirmar que son dos personajes totalmente distintos. Y por sus rasgos y la identificación que hace la Biblia, son fácil de identificar. Ajá. Más adelante yo voy a puntualizar la parte que me toque, porque si lo explico ahora podemos irnos entonces. Y esto hay que explayarse, ¿verdad, Pastor Juan Carlos? Porque si lo decimos en dos palabras, la mayoría de gente no nos va a entender. Entonces, esto no es para consumo de nosotros solamente, sino que hay un auditorio, sí, a así través es, de la radio y las redes sociales, la televisión, que nos está mirando y nos va a ver. Así que más adelante vamos a identificar la diferencia de los dos personajes. Usted se va a dar cuenta que hay uno que toma el reino de una manera y hay otro que aparece de otra manera. Hay uno que hace el servicio en el templo y lo impone de una manera. Hay otro que se autodefine como Dios. Hay uno que instaura, mata al sacerdote, mata a los líderes de la iglesia, al sacerdote levítico, compra con halago a varios sacerdotes que se fueron con él, lo levantan, pero hay otro que lo hace totalmente diferente. Él no mata, él se autoimpone y exige que le veneren como tal, es decir, como Dios. Continuaremos. Bien, muy interesante. El hermano Eddie, ¿cuál es su posición
sobre ver la diferencia, cuándo y dónde usted puede ver alguna diferencia, si hay, si no hay, en ese capítulo respecto al anticristo y Antíoco Epífanes, porque sabemos que aquí en la historia aparecen unos eventos que son bastante apegados a ese rey Antíoco Epífanes. Entonces, ¿dónde usted ve alguna diferencia? Bien, en gramática, cuando nosotros comenzamos a hablar de un individuo, hasta que no se mencione otro, no se cambia el tema del individuo. Porque yo tengo que hablar, si yo voy a hablar de Leoncio, mientras yo estoy describiendo a Leoncio, yo no puedo decir que en la descripción yo cogí la descripción de otra persona sin mencionarlo. Entonces, sabemos que esto es una sombra de lo que viene en el futuro próximo. Sí, hermano Leoncio tiene mucha razón en lo que dice acerca de los eventos que pasaron ya, pero que se van a, porque esas son profecías de doble cumplimiento. Amén. Es decir, hubieron cosas en el pasado, como la abominación desoladora, que se van a pasar en el futuro, pero de una manera un poco diferente, siempre marcando la figura de la antigüedad, porque Dios así lo puso para que nosotros tengamos su palabra y veamos lo que viene a continuación. Nosotros vamos a ver dos coaliciones, una del sur, una del norte, porque cuando Alejandro Magno murió, se fraccionó el gobierno en 4 generales, y la línea de la línea de Seleuco, si no me equivoco, es que viene Antíoco Epífanes, del que habla, del 21. Entonces, en el 36, algunos eruditos bíblicos dicen que empieza a hablar del anticristo, pero yo no me suscribo a esa línea de pensamiento. Yo pienso que desde el verso 21 ya comienza a describir los hechos del anticristo, aunque sea sobre el personaje de Antíoco Epífanes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, dígame, ¿qué usted opina de eso? Nuestro hermano David Johnson. Aquí el 36 al 39. Sí, ¿a qué idea usted se suscribe aquí? ¿Dónde usted ve el anticristo y dónde se ve Antíoco Epífanes? Eso comienza en el 21, pero en el del 26 al 29 dice que aquí hay varios espejos del anticristo. Ahí está Tito, ahí también está Epífanes. Entonces, no hay un solo tipo, sino hay 2 tipos. Entonces, ahí yo veo, entonces no está definido ahí cuál es el que lo representa. Amén. Mire, yo pudiera decir que, igual como está diciendo nuestro hermano David, realmente hay varios personajes que van a ser tipo del anticristo. El anticristo, lo primero que vemos es que la bestia, incluso la última bestia, tiene la característica de las pasadas, ¿verdad? Eso vemos dentro de lo que se ve en el capítulo de Daniel y también en Apocalipsis. Es decir, el anticristo va a tener, se puede decir, la característica de todos los reyes más malos de la historia. Yo entiendo que debe de ser así. El detalle que yo veo aquí es, y ese es que prácticamente yo me suscribo, es que desde el versículo 36 la idea desde el versículo 21 no cambia, es decir, no cambia con respecto a otro rey. Aquí lo que se ve es que sigue la idea, es decir, la idea sigue sin mencionar otro rey. Incluso el versículo 36 dice: y el rey hará su voluntad. ¿Pero cuál rey? La historia
entonces está marcando, eso es lo que yo veo. Aquí nosotros vemos en el versículo 35. Vamos a ver el versículo, del versículo 35. Que dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y dice, y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Dice, porque aún para esto hay un plazo. Mire cómo está, mire ese último verso tiene un poco de coherencia con en Apocalipsis cuando habla de que el tiempo del anticristo va a tener un plazo. Eso uno ve prácticamente esa coherencia. Porque dice que el anticristo solamente se le dio a él para que actuara 3 años y medio, 42 semanas, ¿verdad? Amén. Nada más ese tiempo se le dan, eso en el capítulo 13, capítulo 12. Son 7 años. La idea de los 7 años viene desde el capítulo 9 de Daniel, la última semana. Pero el tiempo que se le da al anticristo para él actuar nada más son 3 años y medio. No se le da más tiempo de ahí. Eso es lo que dice en Apocalipsis. Entonces, incluso esos 3 años y medio son los 3 años y medio que ni siquiera Israel, el remanente, yo podría decir así, el remanente, porque lo que la Biblia habla es de un remanente que el Señor llama que son israelitas. El remanente no va a ser, esos 3 años y medio, el remanente no va a ser, no va a recibir los juicios de Dios que vienen sobre la tierra, ni tampoco la ira del anticristo sobre ellos. Porque si ellos van a estar protegidos en el desierto durante 3 años y medio, entonces esos últimos 3 años y medio, ellos van a estar protegidos igual como algo como lo que sucedió en Egipto. Sí, porque ahí dice como que Dios lo va a esconder. Sí. En Egipto, ¿verdad? En Egipto ellos tuvieron toda la ira de Dios que vino sobre Egipto, las plagas, no tocó a Gosén. Va a suceder algo así con Israel. Pero entonces aquí yo veo que dice, porque aún para esto hay un plazo. Sí. Yo quiero añadirle algo más. La historia se registra en el sur, a Ptolomeo y creo que a Seleuco en el norte. Pero hay un problema con los intérpretes de la Biblia, a lo cual Leoncio se suscribe. Antes de que Leoncio tome la palabra... Dice que es el 95%, que somos la mayoría. Bueno, está bien la mayoría, pero no significa que la mayoría esté bien. Porque cuando se mandó a la tierra prometida, Moisés mandó los espías. La mayoría decía que ahí no se puede entrar y 2 dijeron que sí. Así que mayoría no todo el tiempo. Lo que pasa es que ya Dios había dado la palabra de que le iba a entregar la tierra. Ok, pues entonces esto es cuestión de fe, esto no es cuestión de mayoría. Esa analogía está chiquita. Ok, está bien. Cámbiamela. Aquí viene el problema del asunto. Cuando la gente se enfoca en la historia, hablando del rey del sur y del norte, aparece en el verso 25, hablando ya del personaje que comienza en el 21. Sí. Y dicen que del verso 36 comienza a hablarse del anticristo, pero otra vez en el verso 40 aparece el rey del sur y el rey del norte. Sí, entonces yo quisiera saber si ese rey del sur y del norte del verso 25 es el mismo rey del sur y del norte, del norte del verso 40. Es una pregunta que le voy a hacer a mi hermano Leoncio porque se suscribe a una línea de pensamiento diferente. Yo soy de lo que creo normalmente que se está hablando de un mismo individuo, pero algunos disciernen de lo que yo digo y de lo que la posición del hermano Isidro. Por esa razón es que yo quiero que se me explique bien, porque lo que nosotros vamos aquí, lo que estamos viendo aquí es lo que viene. Y si vemos hoy en día lo que está pasando, las coaliciones que se están haciendo dentro de los países, entre la ONU y el BRICS, eso es lo que va a pasar y eso fue lo que pasó en el anterior. Pero la historia vuelve a repetirse, no hay nada nuevo. Entonces, cuando mi hermano Leoncio entre, yo necesito saber si el del verso 25, rey del sur y rey del norte, y el del verso 40 es el mismo, o se está hablando de un mismo escenario o de 2 escenarios diferentes. Fácil.
Primeramente vámonos al contexto. Antes de usted comenzar, déjeme leer para que el pueblo sepa qué dice el verso 40, solamente eso. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Al cabo de qué? Del tiempo. El rey del sur contenderá, y dice la palabra pero, que viene siendo un conector ¿Qué versión es esa? de lo que esta es una Reina Valera. De lo que se dice, de lo que está diciendo en lo anterior. Entonces, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Con él? ¿Con quién? Bueno, dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, y dice, inundará y la pisará. Eso es lo que dice el verso 40. Ahora, a mí me gustaría leer el 25 rapidito. Espérense, pero me preguntaron. Sí, pero para que el texto... Es para darle su espacio. Es para darle su espacio. El viejo Está bien, pero... la idea, y si ustedes hablan, me sacan la idea y me dan sin palabras. No, porque todavía te estamos formulando la pregunta. Y el verso 25, que es paralelo al verso 40, dice: y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la batalla con la guerra, y mucha muerte y ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Entonces, esos son los versos paralelos que me sacaron del contexto, pero voy para mi contexto otra vez. Sí. Vamos a organizar la idea. Póngale asunto a esto, porque esto usted no lo va a oír en muchos programas. Muchos medios. No, usted no va a escuchar mucho esto. No voy a decir que soy soy un humilde servidor y hermano. Vámonos al contexto. Daniel estaba Daniel ve esta visión alrededor de 550 años antes de Cristo. Antíoco toma el trono entre el año 175 165 antes de Cristo. Estamos hablando antes, dije ahorita después, antes. Si tú te vas a dar cuenta que entre la visión del ángel de Daniel, la visión profética, y lo que sucede con Antíoco, hay alrededor de 350 400 años. ¿Es así? Si por eso es profecía. Entonces, vamos. Número 1. Antíoco, como dijimos la semana pasada, a él no le tocaba en la sucesión el trono. A él no le tocaba en la sucesión. Lo que pasa, que él con halago, como decimos nosotros en buen dominicano, con tigueraje, comenzó como hacen los políticos, a ofrecer cosas, y se hizo del trono. Antíoco. Dice que él salió con un ejército pequeño. Escucha, Eddie, la diferencia de tu pregunta. Él sale con ¿qué? Con un ejército pequeño. Y acaba con todo, enfrenta a Rey del Sur y lo destruye a Egipto. Y dice que cuando él regresa, nosotros sabemos que Egipto está ahí mismo cerca de la frontera con Israel, pasa por Israel, y el pleito no era con Israel, Isidro, el pleito era con el Rey del Sur. Sí, claro, es así. Y destruye a Israel y regresa con todo tipo de botines y todo tipo de cosas. ¿Qué pasa? Escúchame, Eddie. Vámonos al contexto, seguimos. El verso 30 dice que Antíoco vuelve y regresa para acá a Rey del Sur. Oído aquí. ¿Y qué pasó? Dice el verso 30, porque vendrá
contra él nave de Quitín, y él se contritará. Y volverá contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con lo que abandona el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Espérate, me fui por otro lado. Y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Esa es otra cosa. Al tiempo señalado volverá al sur. Ese es el verso 29. ¿Qué hace Antíoco? Él se levanta y va y ataca de nuevo al rey del sur. Yo estaba equivocado porque nosotros interpretamos cuando hablaba de nave de Quitín, era España, no España. No, porque Quitín... es Chipre, una isla que está en el mar Mediterráneo. Sí, porque España es Tarsi. Esa es la ¿Entiendes? península Dice ibérica. que cuando él va y ataca, se unen al rey del sur, Quitín, y lo destruyen, lo desbaratan. Él tiene que salir huyendo. Él tiene que salir huyendo. Otra vez regresar de nuevo. Y vuelve y pasa por Jerusalén. Y lo desbarata. Pero mire la diferencia. Que ustedes lo vieron. Ustedes saben, primero por el reino del sur. Luego, cuando él vuelve, el reino del sur se alía con otro pueblo y lo repelen y lo hacen salir corriendo, lo desbaratan. En ninguna parte, agarren esto, en ninguna parte en la Biblia habla que el anticristo será derrotado, que no sea por Jesucristo. Es tanto así que Apocalipsis 19 dice que cuando la Biblia dice en el verso 44-45 de ese mismo capítulo, que lo vamos a ver al final, que hasta que la ira de Dios se consuma, que al final, que el único que puede derrotar al anticristo va a ser Jesucristo, porque ningún ser humano natural podrá enfrentar a Jesucristo. Yo siempre al anticristo, sí, perdón. Yo siempre hablo a los hermanos y me pongo a chequear la historia de los gigantes, y yo no he encontrado en la Biblia, es posible que esté, nadie que peleó con un gigante que lo derrotó, a no ser que Dios estuviera en el asunto. Busque todos los gigantes en la Biblia y solamente los judíos, con la mano poderosa de Dios, pudo derrotar a los gigantes, porque sabemos que los gigantes eran híbridos, mitad humano, mitad espíritu. Entonces, volviendo otra vez, el anticristo solamente Jesucristo lo podrá derrotar, porque como dice Isidro, cuando habla de las 70 semanas, hay 3 semanas, hay 3 días y medio, es decir, 42 meses, que lo que se va a preparar es la plataforma, consumarla, y el anticristo tomar el gobierno del mundo. Usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que cuando se diga paz y seguridad, entonces ¿qué va a venir? Destrucción repentina. Cuando el anticristo toma el dominio del mundo, el control, cuando él se presenta en su verdadera identidad, van a haber naciones que se van a levantar en contra de él, pero no van a prevalecer. Ninguna nación que se levante en contra del anticristo va a prevalecer. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a hacer de las naciones más poderosas que hay en la tierra. Se va a hacer de las naciones más poderosas. Es tanto así que usted ve que en la guerra de Gog y Magog, que hay un consenso en eso, que es la guerra de Armagedón, que se va a efectuar ahí en el valle de Megido, en el valle de Josafat. Es la misma guerra de Ezequiel 38. Y usted no ve lo que dice Ezequiel 38, menciona a las naciones que van a encabezar la guerra. Y Apocalipsis 16 creo que es, habla de los ejércitos del oriente que van a cruzar por el río Éufrates, que se va a secar y también se va a nesar.
Y si Jesucristo no viene en ese momento, en momento determinado, que se cumpla la ira de Dios en contra de ese personaje que lo lanza al lado de Cristo, a ese nadie lo va a vencer, porque dice Zacarías que él va a matar a 2/3 partes de los judíos. El anticristo lo va a desbaratar y Dios lo va a llevar, como dice Apocalipsis 12, lo va a sacar por el desierto, un remanente de la mujer, y lo va a guardar hasta que se cumpla el tiempo. Entonces usted va a dar cuenta aquí en el verso 40 que el ataque es diferente. Ahí el anticristo va y destruye al rey del sur, lo desbarata y se lleva, lo despoja y se lleva todos los tesoros y lo acaba con todo. Esa es la total diferencia. Otra diferencia que no quería decirla, pues la voy a decir ahora, porque yo sé cuando dice, espérese, varón. Otra diferencia, estamos en la diferencia. El problema es que si no lo digo ahora se me va la idea. Número 1, ¿qué hace Antíoco? Antíoco toma el templo, acaba con Onías, que era el sumo sacerdote en el tiempo de Antíoco, lo destruye a los sacerdotes, el sacerdocio levítico. Hay unos sacerdotes que se venden, dice la Biblia ahí, que él los compra con halago. ¿Qué hace él? Instaura un sacrificio diabólico. Tomó una cerda, una marrana, una puerca, y la sacrificó en el lugar del sacrificio, el lugar del holocausto, dentro del templo. Y dice que tomó el caldo, el residuo del cerdo, y lo regó donde el sacerdote regaba la sangre de la víctima. ¿Y qué hace? Toma una estatua, un ídolo de cerdo. El cerdo. Que esto es lo que la Biblia lo llama la desolación, la abominación desoladora, que es lo mismo también que se repite con el anticristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace el anticristo? Él no pone una estatua de Zeus, sino que él se sienta como Dios y pide que lo adoren. Entonces ahí es que comienza el problema, y ahí inician las 42 semanas, y la diferencia está totalmente marcada. Si yo le leo el verso 44 y 45, que lo voy a leer ahorita, usted se va a dar cuenta que está claro. Antíoco Epifanes fue destruido por los macabeos, por Judas Macabeo, por el sumo sacerdote Matatía, que yo dije la semana pasada que realizó un sacrificio en el mismo templo. El tipo va a darle el mensaje que le manda a Antíoco, un corredor. ¿Y qué hizo Matatía? El sumo sacerdote, que lo agarró y lo degolló, así, lo degolló. Digo, este es el mensaje. Y se levantaron, conquistaron pueblos dentro del pueblo de Israel, y ¡pum! La diferencia que él dijo, ¿cuál es? ¿Cómo? La diferencia que él dijo de uno del otro. Que, número 1, el anticristo no va a ser derrotado si no es por Jesucristo. Y lo dice ahí claramente. Y Antíoco salió huyendo en la segunda expedición que hizo a Egipto, al Reino del Sur. Quitín se unió y lo desbarataron. Y la otra diferencia es que el anticristo se sienta en el templo como Dios. Y Antíoco no se sienta, sino que pone una estatua de Júpiter, es decir, de Zeus, y pide que le rindan culto a esa estatua. Isidro, yo sé que no está satisfecho porque no estoy satisfecho porque yo necesito que seamos directos, porque Leoncio me hace un recuento de la historia y yo necesito. Está bien, él explicó muchas cosas, pero el problema es que el hermano Leoncio describe a Antíoco como un hombre que tenía halago, o sea, tenía sabiduría para conquistar a los. Ok, pero la Biblia habla eso mismo del anticristo. En Daniel 8:23 dice que al fin de reinado. No, Daniel 8:23 no se refiere. Ok, pero estamos hablando. No se refiere al anticristo. Sí. Está fuera de contexto. Ok. Daniel se levantaron hombres al otro tipo. Ok. El anticristo, mis hermanos, va a venir con una sabiduría animal y diabólica. Va a ser más sabio que todos los déspotas que pasaron. Es lógico, porque el espíritu de Satanás está en él. Así que por sabiduría, por halago y por convencimiento, no puedo yo aludir a que se refería específicamente a Antíoco Epífanes, aunque la historia registra que Antíoco Epífanes ciertamente tuvo esos procesos, pero lo que estamos hablando es de la tipología que hay de Antíoco Epífanes hasta el anticristo. Ahora bien, hay algo bien importante. ¿Tipología o diferencia?
Porque tipo Se habla, el hermano Leoncio mencionó una palabra, pacto, con el pueblo. Pero también el anticristo hará un pacto. Sí, con Seleuco. Hará un pacto con el pueblo de paz y seguridad. Y todo el mundo sabe lo que está pasando en Israel ahora mismo. Va a confirmar los pactos. Va a confirmar los pactos. Lo va a confirmar. Ok, va a confirmar los pactos. Están. Ahora, ¿qué va a pasar después? A los 3 años y medio. Se va a revelar el anticristo en su verdadera identidad. En su verdadera identidad. Sí. Y lo que el pueblo va a hacer, el pueblo va a retroceder. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. Entonces, si nosotros vemos el paralelismo que hay históricamente con el anticristo, nosotros podemos deducir que del 21 en adelante se está hablando de las propiedades del anticristo. Pero yo no tengo casi duda de eso. No, prototipo es una cosa, pero en su esencia son dos cosas diferentes. El problema es Antíoco es un prototipo, pero en esencia no es. El problema es que yo quiero dar a entender algo. Es bien fácil. Si del 36 en adelante habla del anticristo, ¿por qué desde el 31 que comienza a redactar la historia no está hablando del anticristo? Entonces no se conecta con lo que los eruditos, la posición de nuestro hermano Leoncio está planteando. Lo que pasa es que del 31 al 35 lo que está hablando es de un hombre cobarde ya. No está hablando de ningún hombre. El 35 habla de un hombre cobarde que ya Antíoco lo que anda huyendo, que lo han desbaratado. Léelo para que tú veas. Por eso hay una alianza entre Antíoco y Seleuco. Hay una traición para... Comienza con la alianza, lo que pasa es que Antíoco lo traiciona. Mire, el versículo 31. Sí. Dice, y se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario. Sí. Óyelo ahí. ¿De quién está hablando ahí? De Antíoco. Entonces te dice que él va... ¿Es verso ese 31? Sí, verso 31. Pero hay... Ok. Este es Jerusalén acabando ahí. Sigue. Sí. Entonces sigue diciendo. Sí. Y la fortaleza, dice, el santuario y la fortaleza. Sí. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Espérese. Es lo que hablamos de la estatua de Júpiter. Espérese. Sí. Mire. Lo que estamos viendo es diferencia, similitud. Entre uno y otro. Yep. Mire, si uno ve todo lo que se está diciendo ahí, uno va a encontrar incluso que en el libro de Mateo habla de una desolación, de una abominación desoladora. Sí. Uno entiende que también el anticristo va a quitar el continuo sacrificio. Él lo va a quitar. No. Él lo va a quitar. No. Cuando se personifique como tal, pero lo va a quitar. Va a estar de acuerdo 100% los primeros 42 meses. Sí, pero lo que quiero decir es... Antíoco de que llegó fue contra Israel. Sí, pero oiga una cosa. Perverso, terrible. Lo que queremos decir es, ¿él lo va a quitar? ¿Sí o no? ¿Lo va a quitar? Ok, eso es uno. Sigue leyendo. Dice, con lisonjas seducirá y a los violadores del pacto. Sacerdotes que se van a vender a él. Lo mismo va a suceder. Y el que no se venda, él lo va a matar. Sí, lo mismo va a suceder con el anticristo. Eso no cabe duda. Siempre hay gente. Mire, hoy hay gente. Oigan una cosa. Hoy hay gente en Israel, judío, de esos jerarcas de los judíos, que no están de acuerdo. Que incluso que Israel sea una nación que tenga un gobierno. ¿Y tú sabes de cuáles no están de acuerdo? De los mismos ortodoxos. Ellos no están de acuerdo con eso. Es decir, de la misma masa se ve que se pueden vender. Algo importante aquí que vemos también. Lo que pasa es que el anticristo impone. Es lo mismo que va a hacer Antíoco va a imponer también. Impuso. Impuso porque Antíoco negocia, que esa es la diferencia. Pero porque el pueblo de Israel lo va a recibir, el sacerdocio levítico, él sin matar nadie lo va a recibir. Hay algo que es negocio. Sí, eso es negocio. Resucita la bomba.
el contexto, que yo te voy a decir que ahí está hablando de un tipo cobarde que se mandó a correr. Antes de que el hermano Isidro lea el verso 35, hay algo bien importante. Leoncio está hablando de un tiempo entre Malaquía y Juan. ¿Qué pasó en ese trayecto? Pero cuando Jesús cita la abominación desoladora, la cita para el futuro. Sí, eso es. Cuando veáis. Es otra cosa. Jesucristo cita otra cosa. Aquí es que está el problema. Si tú te quedas diciendo que la abominación desoladora solamente pasó en el tiempo de Antíoco Epífanes, no, entonces se puede estar citando ya la abominación desoladora del anticristo. es un prototipo. Pero eso es lo que, estamos hablando. Eso es lo que te estoy Pero diciendo. ¿qué están diciendo? Pero que, Personaje en sí. pero oiga lo que estamos diciendo, que todo lo que se rasgos está... son total, sí. Es un espejo. Mire, todo lo que estamos viendo ahí, Es un espejo de lo que debe venir. Como eso es lo que Pero estamos no es el diciendo. mismo. Léeme el verso porque- 35, si no quieres leerme. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que Leoncio? ¿Pero qué es lo que Leoncio está diciendo? Porque La diferencia es marcada. Es un espejo. Tú vas a ver el fin del anticristo y el fin de Antíoco, que la Biblia lo dice. El verso 45 dice cuál es el fin del anticristo. Ok, vamos a ver algo aquí. Aquí dice, en su caída ¿Qué verso tú serán, verso 34. ¿Qué? ¿El qué? Verso 34. Pero tú leíste el 31, brincaste, está bien, lee el 34. Vamos a ver. En su caída. No, ¿qué? leímos, leíste dice, ok, a verso 32 entonces, Escucha, Juan ¿verdad? Carlos. Y el- Con lisonjas seducirá a los, ya eso lo leí, a los violadores del pacto, Sí. mas el pueblo que conoce a su Dios Ajá. se esforzará y actuará. Igual. Yo digo que en ese sentido va Ah, igual. ¿Quién actuó? Los macabeos, que fue los que actuaron y los enfrentaron. Sí, Sigue leyendo. sí. Pero la gramática ahí Eddie, está. Eddie. La Pero- gramática está ahí hablando de un tiempo futuro. Pero que Daniel está hablando 500 años antes de... la abominación también. Oye, todo eso no había acontecido, porque cuando Daniel habla de eso, 500, eso es 400 años antes. Sí, pero- todo ahí tiene que estar en futuro. Sí, pero ok, lo que estamos diciendo, Leoncio, es que eso que está ahí, Porque, perdón, en el anticristo, el pueblo... va a actuar, porque el pueblo no... No, el pueblo va a mandar. Que Si no, diferente. lo que pasa es que para el anticristo se le tiene a él un tiempo para él actuar, Así es. incluso arriba del pueblo. Israel se va a quedar solo y no va a tener respuesta. El anticristo va a salir corriendo. Espérese, deje que Pero uno aquí hable. dice que Mire, tiene la autoridad. Aquí, espérese, en el mire, 27, mire, que va- en el tiempo del anticristo, obviamente, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el anticristo. No, a ver, muchas naciones que se van a levantar en contra de él. Incluso Pero él la va a dentro, someter. escúcheme, A todas. dentro de Israel, no todos van a estar de acuerdo con el Pero anticristo. estamos claros, sí. Entonces, el que no está de acuerdo, ¿qué va a hacer? Correr. Puede ser que corra. En el libro de Apocalipsis dice que se le vio una herida como de muerte. O sea, él va a tener enemigos. Incluso también cuando habla del Es otra cosa. Espérese. Pero Es otra espérese, cosa. Pablo, Es otra espérese. cosa, pero tiene una Pero- herida de pero- La muerte. vida de muerte fue un simulacro entre ellos mismos. Pero déjeme terminar la idea. Déjeme país. Déjeme terminar la idea. Es otra Pero cosa. la Biblia dice que cuando el cuerno pequeño suba va a arrancar Tres cuernos. 3 cuernos. Eso significa, Son mis 3 hermanos, naciones que va a desbaratar. Espérese. va a derribar reyes. Tres O reyes, sea, tres el anticristo naciones. no va a venir a sentarse ahí como que si ya el mundo está puesto a su pie. Él va a tener que luchar. Él va a tener que pelear. Y él va a tener que pelear. ¿Me entiendes? Y al final va a pasar lo que va a pasar, que Jesucristo lo vencerá. Eso sí, lo sabemos. Nadie lo va a tenemos poder claro. con él. Pero, Nadie. ok. Sigue leyendo. Algo que sigue diciendo. ¿Qué va a hacer? Dice el verso 4 que tú leíste. Vuelve y léelo. verso 33 que yo sigo, ¿verdad? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Sí. Los sacerdotes. Dice, y por algunos días Sí. caerán a espada Sí, y a fuego, sí, sí. y en cautividad y despojo. Sí, Ese verso bíblico sí. puede suceder lo mismo con el tiempo del anticristo. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que pasa es que el que no esté de acuerdo
¿qué va a hacer? El anticristo de alguna manera va a actuar sobre de ellos, pero no significa que ellos se van a quedar con los brazos cruzados. No. Ellos van a tratar de hacer frente. Porque si lo que pasa es que No la hay palabra... manera. Pero le van a hacer frente, porque vamos a decir, todos los cristianos que estén en el tiempo del anticristo, ¿cómo tú le vas a hacer frente al anticristo? No haciendo lo que él dice. Exactamente. Así que tú le vas a hacer frente. Zacarías Eso dice- se entiende que es así. Zacarías dice que va a matar a la 2/3 partes y la otra 3/3 parte, si Dios no la hace salir huyendo, como La dice, puede como matar, dice pero no- Apocalipsis no- 12. Sí, pero- él no va a Lo poder mata someter, él no va a poder someter el Él pueblo, no- porque el pueblo conoce a Dios. El problema es que, señores, Israel conoce acerca del avenimiento del Mesías, Pero claro. de los cristianos, de nosotros. Israel sabe, los hebreos no se postran delante de ningún hombre. Cuando el anticristo pida adoración, ese pueblo conoce a su Dios. Hay posibilidad de que el pueblo diga, nos engañaron. Y reconozca en ese momento Y ahí se- que el verdadero Mesías se despreció. No, Y vuelve. en ese momento no. Cuando él, abominación Cuando empezó la Jesucristo boda. regresa, Apocalipsis 11, Apocalipsis 19:11, ahí es que lo reconocen. Pero hermano Ahí es que van a Leoncio, ver qué traspasado. hermano Leoncio, Yo tengo una idea. hermano Leoncio, oiga, el pueblo va a reconocer que está metido en un engaño de que el anticristo se promulgue como Dios y exija adoración, porque los hebreos no adoran nada más que a Dios. Sí, Ahí sí. inmediatamente el pueblo va a saber que fue engañado. Sí, claro. Ahora, ¿cómo el pueblo entonces ahora se va a dar cuenta quién es el verdadero Mesías? Porque si el que ellos tenían como Mesías lo engañó, había otro antes de él, el cual nosotros predicamos, que es Jesucristo. No. Entonces se van a dar cuenta. Porque hay muchos hebreos, mis hermanos. Mire, hay muchos hebreos que ya mismo Ya con lo han Jesucristo. dicho. Algunos no se han descubierto con miedo a la persecución ortodoxa en el pueblo de Israel, que mucho cuidado con Hay eso. algo también que me gustaría agregar Tienen ahí. media hora Espérese. hablando, yo lo Espere. interrumpo para poder decir algo. Espérese. Tienen media hora hablando. Voy a agregar algo ahí. Porque Isidro, Espérese. tú vas a hablar. Déjeme agregar Isidro, algo. Porque se me va a ir la idea de Eddie. La Biblia dice Anda, que cuando los judíos ven... Ajá. Pero eso es en la venida. Pero ahí es que lo van a Espérese, reconocer. pero diga. En el instante que los judíos van a reconocer a Jesucristo. ¿Qué es lo que dice después? Perdón. En el instante que los judíos reconozcan a Jesucristo como el Mesías de nosotros, es cuando ellos lo... Espérese. Una pregunta. Déjeme decir. Deja que Isidro hable. Espérese, mire. En el tiempo que van a venir, vamos a hacer eso es como si fuera un paréntesis, porque ya que se está hablando de esa partecita ahí. En el tiempo que Israel esté en el desierto, allá, en ese lugar, la Biblia da a entender que van a venir dos profetas a predicarle a ellos. A lo que queden. porque Y ya- ellos, y eso va a ser, y oiga como dice la Biblia, para traer el corazón de ellos. De los hijos, de los padres a los hijos. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, ese tiempo, ese remanente que va a estar allá, va a ser el remanente que en ese momento va a reconocer a Jesucristo allá, porque eso es lo que dice la Biblia. Sí, cuando él regrese. No, no, cuando él regrese. Esos dos profetas van a convencer, eso es lo que la Biblia da a entender, Eso es eso que deben entender. van a convencer en el desierto. Pero lo van a amar tanto que dice la Biblia que lo van a rechazar y lo van a matar. El Ah, anticristo pero que, lo va a hacer. pero no que el usted, no, pueblo. usted no está No lo va a matar. El anticristo. Apocalipsis 12. es que el anticristo El que lo va a anticristo hacer. lo va a matar. El No el anticristo, el pueblo no lo va a hacer. El pueblo no. En la Biblia no dice que el pueblo, el Pero- anticristo lo va a pero- matar. Pero Es que vamos a lo que dice la Isidro, Biblia. Israel La va a palabra, recibir a Jesucristo como el Mesías cuando lo vean. pero que dice la Biblia, el hermano Leoncio, que ellos, Elías, va a traer el corazón de... Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ese trabajo que van a hacer los profetas, que usted sabe que de la única manera que el pueblo de Israel realmente va a creer, y por eso que Dios Pero quiso no que sea dice así. que va a reconocer a Jesucristo hoy. No habla de Sí, eso. Pero que ese es, Ahí no. la idea del texto es ese, el corazón de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac, Isaac y Jacob. ¿En quién creía Abraham, Isaac y Jacob? en el Dios de Entonces, Abraham, Isaac y Jacob
conocen a Jesús. Ellos lo conocen. Si el corazón de esos padres van a estar dentro de ellos, significa que en ese momento van a conocer a Jesús. No, yo no conocía a Jesús, no. No, ya yo no voy a decir nada, porque si Abraham no No conocía. conocen tanto que dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero y Pero ellos que- no van a resucitar ahí. Pero que, Pero una ok, pregunta. pero con Abraham. Claro que sí. ¿Y cómo que Jesús no Abraham Abraham no lo dejó conocía? en el de Jehová. No, Oye. y Jesús dice, Abraham se glorificó en Beme. Pero Jesús lo Escúchenme, dijo. señores, escúchenme. Lo que pasa que Yeshua es una cosa y el ángel de Jehová es... Pero que Jesús dijo eso. Voy a concluir. Tengo una pregunta ahí, Andorita. Voy- Una pregunta. Vamos a ver. David, Yo quiero saber si es todos los judíos que van a estar ahí o porque hay judíos que son cristianos desde ahora, ¿cómo? que son cristianos ¿A dónde? en Israel. Sí. Hay muchos judíos Que cristianos. todos los judíos que van hasta dónde. Si hay remanentes que quede que van a pelear, que van a estar en el anticristo, porque todo, hay lo que están ahora que aceptan En el libro de Romanos dice un remanente. Eso es lo que dice en el libro de Romanos. Yo me Es refiero decir, que si todos los judíos que van a estar ahí, ¿Ahí a dónde? ¿a dónde? En la tripulación. la tribulación o el remanente que quede. El remanente que quede, que va a estar allá en el desierto, ese remanente que es escogido. Porque ahora mismo hay muchos Porque eso es lo que la judíos Biblia están dice. siguiendo a Cristo. Oigan el orden. 144. Oigan el orden. Escuche el orden. Esto ¿El es orden de qué? el orden de los acontecimientos. Esto es escatología pura. Esto usted no lo va a escuchar en todos los lugares. Oiga el orden. Primeramente, el anticristo acaba con todo. El anticristo destruye la 2/3 parte de Israel. Si usted quiere, vaya a Zacarías 12, 13 y 14. Lo dice claro. Luego que sucede eso, cuando ya el anticristo le va a dar golpe mortal al remanente que queda, ahí aparece Jesucristo. Dice Zacarías que descenderá y pondrá su pie ¿a dónde? En el monte de los olivos. Dice Juan que sale de su boca, que es una espada, la palabra. Y con la palabra, luego de tomar al anticristo y al falso profeta, inaugurar el lago de fuego, todos los que estén ahí van a morir. No las naciones, sino los ejércitos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí los judíos reconocen al Yeshua de nosotros como el Mesías. Y luego ahí se introniza que el reinado milenial es Israel. Desde el otro lado del río Jordán, donde está Egipto, hasta el río Éufrates, el mar Mediterráneo, toda esa parte. Entonces, dice la Biblia que en ese instante, antes de ir a él, recibir la tierra que se le prometió e intronizarse al milenio, los muertos santos del Antiguo Testamento resucitan y se cumple la promesa. Se cumple la promesa de reinado milenial con Israel en su tierra. Yo terminé por aquí. Ok, mi posición es esta. Los hebreos van a reconocer al Cristo desde que sean traicionados por el anticristo. Inmediatamente. ¿A cuál Cristo si no lo ven? El problema es que, señores, mire, Israel está ciego Un programa en vivo, espiritualmente. Espiritualmente Israel está ciego. No puede ver la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron cegados por una causa. Sí. Ahora bien, el pueblo va a reconocer ahí. Ahora Jesús va a venir. El mismo Jesús lo dice. La Biblia dice que cuando llegó sobre la ciudad, dice que lloró sobre ella. Y dijo, Sí. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y que matas a tus enviados. ¿Cuántas veces? Y en la última parte del versículo dice, y desde hoy no me veréis más hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo? Pero no Espérese, le verán. espérese. No le verán en No una me van a cosa. ver. Escucha, pero para Eso es lo decir que dice eso, el texto. pero para decir eso, Pero no mis que eso hermanos, significa que la para cosa decir es eso, primeramente para decir eso, tiene que haber un arrepentimiento del pueblo.
un arrepentimiento del pueblo y que reconozca que el único que puede salvarlo a ellos es Jesucristo. Para que ellos digan eso, eso tiene que pasar. Y eso no va a pasar de la noche a la mañana. Eso va a pasar cuando el pueblo sea traicionado, esa parte corra al desierto, entonces se vean sin esperanza. Van a decir, realmente nos engañaron y tenemos que reconocer a Jesucristo. Y ahí es que se va a decir esa palabra. Y el Señor va a defender a su pueblo en una batalla pura, porque la Biblia dice que no hay batalla. en el desierto no hay batalla. Pero lo que pasa es que, mira, Leoncio, la batalla del Armadón en el valle de Josafá, en plena guerra que Jesús va a venir. Mire, si Jesús no viene, es que en plena guerra, si Jesús no viene, el pueblo iba a ser exterminado. Ya tú lo dices. No iba a quedar un judío vivo. Ya tú lo dices. Porque ese ha sido el propósito atrincherado. Hay algo que importante. ¿Cuándo entra para ya ya vamos casi, no nos falta mucho para ya terminar casi el programa? Yo tenía algo, pero ya creo que no me van a dejar. Si estamos diciendo que Israel va a reconocer, el hermano Eddie dice que inmediatamente ellos vean la falsedad, ¿verdad?, del anticristo. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 25, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis dice, arrogante en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento, en parte, dice, el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es un tema en lo que tiene que ver la diferencia entre la plenitud del tiempo de los gentiles, que si tú te metes en la plenitud, tú tienes que explicarme qué es la plenitud de los gentiles. Espérese. Que Jesucristo y Pablo, Jesucristo también habló de eso. Tienes que explicarme. Mire, lo primero es que lo que se entiende que para el tiempo que Israel, en Apocalipsis capítulo 12, ya Dios escoge un remanente y lo lleva al desierto, significa que Dios entonces ya ha empezado a trabajar ¿con quién? Con Israel. Sí. Y si ya él empieza a trabajar con Israel, lo que se entiende es que ya la plenitud de los gentiles pasó. Eso es lo que se entiende. Sí, claro. Ya el pueblo de Israel, ese remanente, Apocalipsis 12, va al desierto, es protegido por 3 años y medio, no le sucede nada a ese pueblo, nada en esos 3 años y medio, toda la ira de Dios, esas copas de ira que vienen sobre la tierra, a ese pueblo no le cae. Al remanente. Al remanente. ¿Qué queda? Sí, al remanente, porque eso es lo que la palabra es del Señor. Claro, todos los que no son parte del remanente van a ser eliminados en su mayoría. Yo entiendo, pero de lo que el anticristo va, aunque no sean parte del remanente, que ellos se enfrentan al anticristo, no significa que se perdieron. No significa eso. Ahora, hay un remanente que va a ser reservado. Un momento ahí. Usted me está diciendo a mí que un judío, hebreo, lo que sea, que no reconozca a Cristo, se va a salvar. Eddie. Yo hice una pregunta y yo necesito que me conteste. Voy para allá. No te metas para ahí, porque mira la bueno, ya no. Escúchame, déjame hablar. Todo el que se va a salvar ahí tiene que reconocer a Cristo. Sí. Eddie, ¿por qué el anticristo va a matar a esa tercera parte de los judíos? Porque como tú dijiste ahorita, a nadie que no venga de su linaje los puede reconocer como tal, y automáticamente lo enfrentan, y al enfrentarlo el anticristo lo mata. Entonces esos judíos que mueren, esos judíos que el anticristo matan, tú no me puedes decir que se perdieron todos. Ok, lo que yo digo es que la muerte porque tú no o tienes, un asesinato no justifica que tú te salves por un hecho. Lo que te salva es reconocer a Cristo. Eso es lo que te salva. Es lo que te salva. Así que si los que están cayendo ahí son emblanquecidos. Pero tú no oyes lo que está diciendo Isidro, que Dios me mandó ceguera por los lados. Está bien, pero señores, los primeros cristianos salieron, ¿qué eran? Hebreos.
¿Y cuánto cuando en el primer mensaje de Pedro, cuánto se arrepintieron? 3,000, en el segundo, 5,000. 5,000. O sea, en parte el pueblo fue cegado. El pueblo no fue completamente cegado. Y cuando el pueblo comience a reconocer el Mesías, entonces se va a comenzar a salvar. Ahora, yo dejo sobre la mesa esto. Siempre lo están reconociendo. ¿Se va a salvar a alguien sin reconocer a Cristo? Nadie. Y es por eso que van a ser emblanquecidos. Porque ellos van a reconocer al Mesías. No se engañaron. Se metieron por Mire, otro tema porque hay, mire, gente- bueno, hay millones de personas que sin conocer a Cristo son salvos. Varón, Millones esa de- reconciliación, Entonces, si por alguna- Pero eso es una cosa. eso- Pero Israel ya estamos terminando y sabemos que teníamos el tema que y tenemos me voy a es- sentar en esta Espérese. silla, me siento cómodo. Espérese. Allí no puedo hacer esto. Mire, ya estamos terminando. La idea del capítulo que nosotros leímos, aunque nosotros nos fuimos un poco apocalípticos. Lee el verso 45 que te va a dar la madre ya, para que tú veas. Lee el 45, Espérese. que tú no lo leíste. Espérese que ya estamos terminando. ¿Minuto cuánto? 2 minutos nos faltan. Sí. No, son las 9:13. Estamos pasados. Ok, entonces, espérese. Dame leerlo. Espérese que tenemos Dame que... leerlo. No, ya no vamos a leer ese No, no, el versículo. verso 45 porque Ya no vamos a leerlo porque ya estamos terminando. Isidro, déjame leer el verso 45 que son 30 segundos. Y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso. El anticristo. El monte glorioso y santo, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, no tendrá Espérese. ejército, No de tendrá explicación de guardia, no tendrá a nadie que le meta la mano porque Jesucristo lo mató todo y Espérese. lo tiró al lago de fuego Ok. junto con el falso profeta. Ok, mire, Muerto. la idea de este programa de hoy, de este estudio de hoy, Qué alegría siempre. es el siguiente. Nosotros aquí vimos diferentes posiciones. Sí. Queremos que los hermanos que están en las redes y estén viendo, estudien el tema. La posición, vimos una posición que es que desde el versículo 21 vemos una comparación sobre el anticristo y Antíoco. Sí. El hermano Leoncio, su posición es que en esa parte de ahí, Una analogía clara, dice. el anticristo se puede decir que no aparece, ¿verdad? No. Ok. Mi posición, la posición del hermano Eddie, yo entiendo que van casi por ahí, es que el anticristo aparece también ahí, es decir, es un contexto también del anticristo. Ahora yo ese prototipo sí te creo. espejo, Pero como tal. Ok, entonces, el hermano David, ¿Qué dijo David? que es un espejo o Agarra eso. de lo que va a devenir. pero esa es la vida de la es el No, David. anticristo. Es decir que si usted cree que es un espejo, también usted cree lo que cree. No, Exactamente. no, porque del verso 36 al verso 45 es el anticristo. Y del 21 al 35 es el prototipo, el antiguo asesino, criminal, ladrón Espérese. y Ya profanador. ok, ya todo eso te lo digo. Sí, profanador. Ok. Profanó el templo, varón. Amados hermanos, Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Ya nosotros nos estamos pasando de tiempo. El sábado próximo, Aquí estamos, nosotros vamos a traer otro tema. Ya este tema lo tenemos, se puede decir, cerrado porque cada uno tiene una posición diferente. Es decir, Tú se hablaste tiene de su la- posición. Tú hablaste del tiempo, los gentiles y la plenitud y la gente no sabe lo que es. Ok, entonces, la semana que viene, fuera bueno que hablemos de ese tema, de la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Eso fue un tema muy bueno. No, y amplio, ese es amplio. Vamos a hablar de cuándo termina ese tiempo. Sí. Si tú quieres, yo te doy un avance ahora de eso. Yo te doy un avance de eso. Porque No hay yo- tiempo. Yo No, un estudio bíblico. de no, eso. no hay tiempo. Del tiempo, los gentiles y la plenitud de los gentiles. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a darle 30 segundos a cada uno de los hermanos para ya nosotros. En las redes, ¿verdad? Sí. Ajá. Hermano Eddie. Amén. Bueno, muchas gracias.
por la invitación y por la participación. Ya todo el mundo sabe mi posición teológica, la misma de Isidro. Recalcando, mis hermanos, claramente, que ningún hebreo y de ninguna raza étnica se va a salvar sin el reconocimiento de Jesucristo. No importa que sea hebreo, porque el Dios del cielo no es hebreo ni gentil. Dios es Dios. Así que esa es mi posición con relación al estudio que se dio hoy, y también armonizando a los hermanos que estos estudios son bien edificativos. Amén. Para la audiencia que trata de involucrarse un poquito en lo que es la escatología, que se mantengan siempre los sábados y que aprendamos de la palabra de Dios, porque en estos tiempos que estamos viviendo es muy importante nosotros conectarnos con la profecía bíblica para saber cómo Dios va a actuar al final de los tiempos. Así que Dios le bendiga. Hermano David, 30 segundos. Amén. Yo estoy contento en este día al ver a hermano Eddie. A tu hijo, Ese es de lo mío. Y hermano Leoncio en su debate, ¿no? Atrincherado aquí. Amén. Pero yo estoy claro. Ahí me dice que, la palabra me dice, que lo que hicieron esa gente en ese tiempo es un espejo de lo que va a venir al final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos ahora. Amén. Aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que mañana no nos encuentre ese tiempo. Porque si nos encontramos ese tiempo, no tenemos problemas. Y los gentiles, eso no es para los gentiles, eso es para los judíos. ¿Verdad? ¿No es así? Entonces, que Dios bendiga a los que nos escuchan y que los que han aprendido muchas cosas. Yo sé que han aprendido muchas cosas en ese debate, ¿verdad? Y que Dios bendiga, hermano, a todos los hermanos que están aquí en ese día, y que podemos seguir trayendo de palabra, de sabiduría al pueblo. Hermano Leoncio, usted cierra. Dios le bendiga. Como dice el tipo de la comedia. El padre Rogelio. Como dice el tipo, Señor reprenda al diablo. Como dice el tipo, tan fregado. Dios le bendiga. Padre Rogelio. Yo vi una cosa que hizo el padre Rogelio en los muertos de Yeset. De eso. Te cogió un aceite y dije cuadro por cuadro y cosa por causa. Dije, yo te saco y ok, tu alma que vaya a descanso. Mire, no me compares con el diablo, no. Ese es el diablo. Dios le bendiga.